Buenas tardes, José. ¿Cómo está el frío por ahí? Buenas tardes, Ismael. Bastante horrible, te diré, el frío en Santiago hoy. Sí, bueno, dicen eso. Por aquí, por lo que está lloviendo y bastante horrible también, va también lloviendo violento. Pero en fin, gracias a que estamos bajo techo, ¿no? Y déjame Sí, presentarte a nuestros radio oyentes en Creatividad Internacional. Hoy tenemos a José Baroja, que es un escritor nacido en Valdivia, Chile. A la fecha, Baroja ha publicado 5 libros de cuentos, un poemario y participado en varias antologías en inglés y español. Entre sus libros destacan El hombre del terrón de azúcar y otros cuentos, 2015-2018, En memoria del alma de Don Trementino, Marabunta y otros cuentos, 2018, Un hijo de perra y otros cuentos, 2017. Vaya, eso tiene un nombre curioso. Y el sí, reciente lanzado en Barcelona, El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo y otros cuentos. exacto. José, cuéntanos de cómo empezaste a acercar a la literatura. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, Ismael. Siempre da gusto poder difundir un poco lo que uno hace. Así que, muy agradecido. Bueno, y sobre lo que preguntas, ¿cómo empecé con la literatura? Bueno, la verdad es que encontrar un momento justo, preciso, es bien difícil. Es como, no sé, es como cuando uno trata de encontrar, o cualquiera trata de encontrar el momento en que empezó a leer. Yo creo que nadie tiene mucha claridad acerca de eso. ¿En qué momento preciso empezamos a leer? Ahora, lo que sí sé, y tengo mucha seguridad, es que el tema de la literatura, fui realmente afortunado porque tuve una familia que promovió mucho lo que era leer. Mi papá, por ejemplo, que fue el primer profesional de la familia, él es ingeniero, si bien no es un lector asiduo, sí entendía el valor de lo que son los libros. Entonces, siempre estuve rodeado de libros. Incluso, bueno, yo en otra instancia te comentaba que cuando mis padres se mudaron a la capital de Chile, antes de tener muebles, tenían puras cajas llenas de libros. Claro, mi mamá se enojaba incluso con eso porque mi papá optaba por tener eso, que era para él el futuro, antes que una mesa, una silla. Por fortuna yo tuve una cuna, dicen por ahí. Ahora, bueno, mi mamá igual tuvo mucho que ver, aunque el paso de lo literario propiamente está ligado con la curiosidad normal que a uno le da de estar rodeado de esos tomos tan maravillosos que uno puede encontrar en una biblioteca. Ahora, mi mamá, cuando yo tenía 12 años, me regaló Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Las rimas, la verdad, nunca me gustaron mucho, pero la usé porque en ese mismo tiempo me enamoré de una compañera de colegio, compañera de escuela, fue mi amor platónico, y trataba de imitar los poemas de Bécquer, esa era poesía para mí. Pero las leyendas, me atraparon, y de ahí ya fue una cuestión natural. De hecho, tuve muy buenos profesores de lenguaje propiamente. Y óyeme, ¿tienes algunos escritores? Bueno, ya me dijiste que Becker, pero además de estos otros que te hayan inspirado en tu carrera. Mira, la verdad es que Bécquer es importante para mí más porque fue el primer libro propio que tuve. Claro, en la casa de mi papá estaba lleno de libros, pero eran de mi papá y mi mamá, mientras que yo no tenía uno propio. Entonces Bécquer apareció ahí y fue mi primer libro propiamente. Ahora, donde a uno le gusta leer, igual es complicado responder si tengo escritores favoritos o preferidos o inspiradores. Pero yo creo que lo más prudente en ese sentido es centrarme en los cuentistas, y los cuentistas que más me han influido o que más me atraen, que más releo,
Son Oscar Wilde, Manuel Rojas, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Márquez, María Luisa Bombal, pero antes que todo Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Duermo con esos libros debajo de la almohada, casi literalmente. Sí, bueno, oye, precisamente hace la semana pasada fui a ver, aquí están poniendo una obra de teatro de Oscar Wilde que se llama El abanico de Lady Windermere, y claro, es magnífica obra, y claro, la está poniendo precisamente unos estudiantes, muchos de ellos ya con años de experiencia en Miami-Dade College, entonces, pero son que quieren desarrollar todavía más su actuación, y la obra de teatro es magnífica, ¿no? Entonces me recordaba porque hacía rato que no me tropezaba con el viejo Oscar. Y óyeme, de la literatura actual hispanoamericana, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que con excepciones, en general la literatura hispanoamericana ha tenido problemas para desligarse del famoso boom latinoamericano. Sí. Le ha costado mucho, y por lo general uno encuentra o reiteraciones de lo que fue esa explosión creativa en el centro de Latinoamérica, pero además ha tendido a conformarse con géneros más ligados con el bestseller que con la, llamémosla, alta literatura que hacían autores como el mismo Cortázar, por ejemplo, o como José Donoso, o como el mismo Márquez. Y en ese contexto, yo creo que hay un autor chileno que a mí me fascina, pero que lamentablemente murió muy joven, que era Roberto Bolaños, Sí. que había encontrado más o menos el camino para salirnos de esas casillas en las que todavía estaba metida la literatura hispanoamericana. Probablemente a causa de todas las dictaduras militares que hubo, también de esta visión postmoderna que ha dominado todo, cierto puritanismo que también se ha instalado en algunos sectores. Entonces yo creo que todo ha confluido a que no se vuelva a repetir algo como el boom latinoamericano. Se me ocurre, por ejemplo, Alejandro Zambra, también podría nombrar entre los autores innovadores de contexto actual. Claro, el boom latinoamericano, yo soy un poco más viejo que tú, ¿no? Entonces Claro. salió, es decir, abriendo puertas en una época en que la literatura hispanoamericana era solamente Borges prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos abrieron toda una serie de puertas, ¿no? Desde García Márquez a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes. Y claro, eso influyó mucho en mucha gente, ¿no? Yo por suerte la literatura que más me ha influido no es exactamente la hispanoamericana, porque igual que tú, pues leía de lo que de la biblioteca de mi padre, es lo primero que nosotros leemos, ¿no? El que no lee, empieza así, está un poco difícil, porque generalmente son los padres los que producen esos libros cercanos a uno, ¿no? Y entonces para mí, por ejemplo, empecé con, bueno, Kafka y con el Ulises de Joyce, que no es nada friendly, pero bueno, hay libros que lo traducen, para decirlo así. Pero indudablemente el boom latinoamericano fue algo muy particular, pero hay que reconocer que puso la literatura hispanoamericana al nivel de los grandes escritores, ¿no? Eso sí, de hecho, como bien dices, la lectura de los que son considerados clásicos es esencial para cualquiera que quiera entrar dentro de ese marco de los llamados escritores mayores, digamos, utilizando el mismo término que utilizaba Roberto Bolaños. Sí. Escritores mayores, escritores menores. Pero en ese mismo sentido, creo que la literatura hispanoamericana post-boom se ha mantenido demasiado conservadora dentro de los parámetros que instaló ese momento de escritura
En español propiamente. Sí. Yo creo que ese fue un momento específico, ¿no? Dentro de la literatura, por toda una serie de factores largos de considerar que le dio el empujón. Entonces, y después de eso, pues bueno, han surgido otros elementos, como hoy es el mundo online, que bueno, se diluyen muchas cosas, en fin, para mejor y para peor. Entre lo mejor es que, mira, ahora estamos hablando, tú por allá, yo por acá, lejísimos, pero bueno, estamos hablando de lo mejor, de literatura, por cierto. Claro. O sea, no nos podemos quejar de eso. Entonces, y óyeme, todos los libros que uno publica siempre están muy cercanos, claro, pero nos puede decir cuál es el que más aceptación ha tenido para ti. Sí, por supuesto. Perdona, quedé un poco agarrado todavía de la pregunta anterior y de la respuesta anterior, porque tienes razón, el poder conversar de literatura estando en puntos tan lejanos es fenomenal. Ahora, yo creo que las editoriales también han perjudicado un poco, hablando en términos generales, el desarrollo de una nueva literatura hispanoamericana, pero a causa también de un contexto, yo te hablaba de posmodernidad, un contexto posmoderno que también pone a lectores menos exigentes con lo que reciben. Estaba pensando, por ejemplo, en estos inventos editoriales que de repente se venden, que no son literatura propiamente. Pero bueno, eso yo creo que da para conversar mucho No, claro, es un tema muy largo. Sí. Claro, las editoriales, pues siempre, de las grandes editoriales que hay dentro del mundo hispano, van a la gente que tienen no solo renombre, sino de que tienen una segura venta, porque eso claro, en cierto aspecto es un negocio. Es así, y bueno, hay que aceptarlo, porque bueno, es eso. Entonces, si no, te estarían, es decir, no podrían sobrevivir. Bueno, y los escritores en general somos bien críticos, ¿para qué andamos con cosas? Sí. Tendemos a ver el conflicto en todo y por eso somos medio peleadores y a veces no nos quieren. Pero bueno, de todas formas, yo lo veo positivo, ya te dije, por las grandes opciones que hay ahora. Precisamente sí, que le permiten a uno saltar por esas grandes editoriales que son muy conservadoras, y es decir, prefieren los nombres ya muy establecidos porque son los que dan plata. Y entonces, porque es así, eso es un negocio y hay que aceptarlo, eso no es, si no, bueno, si no caería uno en los subsidios que siempre también son con mala intención, ¿no? Los subsidios gubernamentales. Pero bueno, la otra pregunta que te estaba haciendo antes de seguir. Perdón. Óyeme, todos los libros que uno publica siempre están muy cercanos. Pero ¿nos puede decir cuál es el que más aceptación ha tenido para ti? Mira, en mi país, Un hijo de perra y otros cuentos. De hecho, te había llamado la atención el título del... Sí, oye, sí. Es un título original, de eso no hay discusión. Claro, ahora... bueno, no anticipando nada sobre la temática, uno se encuentra con algo que no era lo que esperaba, ¿ya? Pero ese libro ha sido muy aceptado y tal vez el mismo título ha atraído. Ahora, la gracia es que el cuento principal de esa antología es, a mi entender, el más simple que he escrito, pero por alguna razón de carácter o empatía del chileno, el que más ha gustado. Ahora, en términos generales, el curioso caso de La sombra que murió como un recuerdo y otros cuentos, yo creo que es el más importante, ante todo por haber sido publicado en Barcelona y por lo tanto tener una mayor difusión. Después de todo, la literatura se hace con los lectores también. Claro. Y bueno, en tu momento, antes que tú nacieras, el boom precisamente nació en Barcelona, aunque eran de escritores latinoamericanos. Era Seix Barral, y hoy mismo estaba viendo que le dieron un premio a Luis Goytisolo,
que fue uno de los que inauguró la Seis Barral. Esa Seis Barral pues era una cantidad de escritores, de ahí salieron gran cantidad de los escritores del boom. Entonces, y eso pues hay que verlo así siempre. Claro. Y claro, los títulos tuyos son también pues atractivos, aparte de Un hijo de perra y otros cuentos, El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo y otros cuentos. Es también curioso el título, ¿no? Y entonces... Claro, ahí hay inspiración en los títulos de Gabriel García Márquez, por cierto. De hecho, considero que el título es parte importante de mis cuentos. Claro, bueno, el título siempre atrae, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas? Ya habíamos estado hablando esto un poco, de la difusión online de la literatura actual. Mira, yo creo que es importante, importantísima incluso. Uno no la puede negar, como bien comentabas. Aun cuando no tenemos la obligación de estar de acuerdo con los tiempos que corren, negar que existe sería un error casi suicida para un escritor. Entonces, dado que la literatura se debe a sus lectores, no se puede perder la oportunidad de difundir lo que uno escribe a través de todos los medios disponibles. Entiéndase Facebook, Instagram, los blogs, diarios online, etcétera, etcétera. Más allá de la comodidad que uno sienta. Por ejemplo, nunca me ha gustado mucho la lectura en estos iPads o celulares. Me gusta sentir el papel. Sin embargo, muchos de mis libros se venden precisamente mediante ese formato y yo no puedo ir y decir, no quiero ese formato solo porque me siento más cómodo con el otro. Sí, bueno, te voy a decir, a mí me pasa también lo mismo, yo estoy acostumbrado al papel, pero el problema es de que lo que más se vende hoy es el libro digital, el Kindle. Claro, el ebook. Entonces, y además estaba viendo eso y a mí que a cada rato me tropiezo con eso. Hay una cantidad de lugares piratas que te cogen los libros y los reparten gratuitamente. A mí me molesta mucho porque, por ejemplo, en Kindle, ok, Kindle Unlimited es un club de lectura. Tú tienes a disposición miles de libros por $9.99 al mes, que aparte de eso lo pueden pagar entre 3 o 4 de la familia o amigos. O sea, prácticamente nada. Entonces, pero aún así hay gente que van a las editoriales piratas y hay unas cuantas por ahí regadas, lamentablemente, y molestan, ¿no? Molestan. Claro. Entonces, hay gente que no entiende que detrás de la creación de un libro hay trabajo también, hay oficio, hay tiempo, exacto. Hay mucho sacrificio. Entonces no ven el valor que está detrás de lo que están leyendo. Sí, claro, es que no respetan eso porque yo no sé qué propósito tiene si venderán anuncios a través de esos blogs. Lo único que tú puedes hacer es denunciarlo, por ejemplo, a Google o a Yahoo, y entonces los bloquean. O sea, no pueden entrar entonces en las búsquedas de Yahoo, de Google, pero siguen por ahí, ¿no? Y entonces, en fin, son nuestras ventajas y desventajas de nuestro mundo online, como hablábamos antes. Y bueno, óyeme, déjame, porque estamos acercándonos casi al final. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Tienes algún libro en preparación? Mira, probablemente en septiembre u octubre, en Barcelona también, se va a publicar un segundo recopilatorio de cuentos que se titula Historia de dos hombres que se extraviaron en el olvido. ¿Ya? Y bueno, espero que sea tan bien recibido como el primero. Y además me encuentro trabajando en un nuevo libro de cuentos, que es mi género preferido, que pretendo presentar en México, si es que no aparece antes alguna otra editorial interesada. Trabajo con varias editoriales con el objetivo de difundirme más. Ahora, en noviembre también voy a andar dando vueltas por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque la misma universidad me invitó a dictar algunas charlas sobre la literatura y veré la posibilidad de radicarme precisamente allá con el objetivo también de potenciar mi labor literaria. Ahora, dime. Bueno, también acuérdate que aquí en Miami hay una feria del libro
Y yo voy a ver si puedo participar. Tú sabes que aquí precisamente los escritores del patio no son tanto, digo, entre mis amistades, ¿no? Pero bueno, ya te hablaré de eso más adelante. La feria del libro es como alrededor de noviembre generalmente, aquí la de Miami, ¿no? Es grandecita, bastante grande, tiene como 20 años en eso. Pero bueno, ya te hablaré de eso más adelante. Bueno, no voy a estar lejos, así que cualquier cosa podemos conversar. De hecho, la Feria del Libro en Guadalajara es entre el 24 y el 1 de diciembre, si no me equivoco. Claro, que la Feria del Libro de Guadalajara es una de las más grandes del mundo hispano, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero en fin, Bueno, a Miami un paso nada más. sí, claro, en un saltico nada más. Óyeme, José, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gran placer haber podido hablar contigo y haber intercambiado todas estas ideas. Una entrevista muy productiva. Y antes de eso, pues, ¿tienes algo más que agregar para ya terminar? Mira, puedo aprovechar de promocionarme, ¿no? Sí, claro, si para eso es la entrevista, Mira, si alguno de los oyentes quisiera adquirir mis libros, en México pueden consultar directamente en el Fondo Económico de Cultura José Emilio Pacheco, de Tuxtla Gutiérrez, y en el caso de España y Barcelona, pueden encontrarlos en librerías o a través de internet. También en Amazon pueden buscar a José Baroja. Ok. Y bueno, también te agradezco la oportunidad, pues, Ismael. Bueno, oye, José, muy agradecido también de poder intercambiar todas estas ideas y esperamos que, bueno, que tu obra siga difundiéndose. Nosotros desde Creatividad Internacional te vamos a tratar de seguir ayudando. Entonces, muy buenas tardes y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ismael. Muchas gracias.